Bueno, comenzamos el programa en el nombre del Señor Jesucristo. Hacemos una pequeña oración mientras vamos esperando que los hermanos y creyentes y no creyentes se vayan sumando a este pequeño espacio en vivo que Dios nos ha dado, que me ha dado para que podamos predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? A creyentes, a la iglesia y también al no creyente sobre todo. Le agradezco un me gusta y un comentario en el video porque eso genera movimiento en el video, llega a más personas, se viraliza la información, y esta buena nueva llega a los no creyentes sobre todo porque ellos necesitan conocer al verdadero y arrepentirse de sus pecados para recibir a Jesucristo como su Salvador, como la vida que necesitan, la vida verdadera en abundancia. Hoy vamos a tomar Colosenses, vamos a leer el libro de Colosenses, capítulo 1, capítulo 3 y un poco de Hebreos, para ir conociendo qué nos fue concedido como iglesia, para qué nosotros fuimos comprados por la sangre del Cordero, por qué somos escogidos para salvación y por intermedio de su poder y su gloria nosotros manifestamos a aquel que nos salvó, a aquel que nos dio vida nueva. Vamos a ir sabiendo para qué nosotros nos congregamos como iglesia, por qué somos iglesia, para qué motivo, sobre todas las cosas, ¿no? Para que tengamos en claro, porque la palabra nos clarifica. Hay muchas doctrinas, muchas religiones que dicen ser creyentes, pero la Biblia es clarísima, ¿eh? No hay muchas iglesias y diferentes formas de interpretar la Biblia. Una sola es la forma de interpretarla, por eso hablamos de sana doctrina. Vamos a hacer una oración, amigos y hermanos. Les pido, por favor, si me pueden acompañar en oración, para el sembrador. Y a mi casa, mi hijo, mi madre y Gaby, ¿sí? Gabriela, que es mi novia. Le doy gracias a Dios por todos mis amigos y también por los amigos de Posadas, los amigos de Cuba, ¿sí? Por todos los amigos cubanos, amigos venezolanos, colombianos, de Chile, por las iglesias Betel de Chile. Gracias, hermanitos, por siempre colaborar, por Yulesni, también le pido por sus necesidades. Bueno, vamos a orar por ella, por sus hijos, ¿sí? Por todos los que nos siguen y nos acompañan, por Betito, por Beto, ¿eh? Beto de Misiones, gracias por estar siempre y colaborar. A Georgina, también Georgina, un saludo. Vamos a hacer una pequeña oración, vamos a darle la prioridad, siempre la prioridad es Cristo. Él es nuestro gran Dios y Salvador, y en Él reside toda la plenitud de la deidad. Por Él fueron hechas todas las cosas, para Él, por Él y para Él, dice en Hebreos. Señor Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, damos comienzo a este pequeño espacio que me diste, Señor amado. Dame potencia, dame fuerza, dame de tu palabra. Habla por mí, Santo, conforme a tu voluntad. Glorifícate, Padre Santo. Vamos a leer Colosenses. Te pido por todas las iglesias, por todos los que necesitan oración, Señor amado. Te pido por mi familia, por todos mis amigos de la carne, amigos y hermanos espirituales también, Señor, hermanos, que tú me diste en la iglesia, en todo el Latinoamérica y también de otras partes que no son latinos, que no tienen el idioma como Brasil, que hablan en portugués. Bueno, gracias Todopoderoso por tanto que nos diste, por tantas cosas, y vamos conociendo las cosas que nos diste, vamos conociendo a lo largo de este proceso, Señor, de vivir conforme a la vida que es Cristo, conociéndote como discípulos de tu Hijo, conociéndote más profundamente, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, seguimos acá del Sembrador. Hoy vamos a leer Colosenses capítulo 1 y capítulo 3. Voy a empezar con 1:9 específicamente, ¿sí?
1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Esto lo dice Pablo a la Colosas, a la iglesia de Colosas. Para pedir, o sea, Pablo ora para que la iglesia de Colosas sea llena del conocimiento de su voluntad. Como creyentes tenemos a lo largo de toda nuestra experiencia en la iglesia, tenemos que conocer a Dios. Ese es un proceso de crecimiento espiritual y de sabiduría hasta llegar a la plenitud de Cristo, ¿sí? Eso es el camino nuestro, conocerlo, Señor. Tenemos su palabra, primero que nada, para empezar este proceso de conocimiento. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tenemos que temer a Dios, primero que nada. Y ese es el principio de la sabiduría y el conocimiento de ¿qué? De su voluntad. Nosotros tenemos que buscar su voluntad, no la nuestra. Así que cuando tenemos que obrar conforme a lo que Él preparó para nosotros, para que anduviésemos en Él. Hola, un saludo a mi mamá. Bueno, de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda ¿qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. De ahí viene el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Versículo 10, vamos de Colosenses 1:9 al 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Esa es la voluntad de Dios para su iglesia. Tenemos que andar conforme a su voluntad, agradándole en todo, ¿sí? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sobre todo, estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Saludo, Chiquirovera, mi mamá. Hola, Marcos, siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor. Amén. Bueno, pero que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. En la Biblia encontramos cómo andamos en estos frutos que el Señor preparó para que anduviésemos en Él, para que no tengamos ningún tipo de confusión de cuáles son las obras que la iglesia debe llevar. Más allá del mandamiento principal, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y haciendo discípulos, y está escrito todo lo que el Señor nos mandó que hagásemos, y sobre todo que nos amemos unos a otros en la iglesia y crezcamos en el conocimiento de nuestro Dios y nuestro gran Dios y Salvador. Así que ese es el creciendo en el conocimiento de Dios, dice Colosenses capítulo 1, versículo 10 específicamente. Bueno, continuamos. Versículo 11 dice, presten atención, por favor, el que tiene oído para oír, que oiga lo que dice la palabra de Dios. Versículo 11, abrid los oídos, ¿sí? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Somos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y en base a lo que se refiere de gloria, tenemos también en Hebreos. Abrimos Hebreos capítulo 1, versículo 3. Si tenés tu Biblia, tráela por favor, ¿sí? Bueno, también me pide Chiqui Lovera, pido oración por la salud de Zoraida Valiente, mi consuela. Por favor, le pido oración por Zoraida Valiente, que es la consuela de mi mamá. Por favor, oración por ella. No sé cuál es el problema por el cual está atravesando, pero bueno, Dios sabrá y Él habrá de obrar conforme a su voluntad, porque andamos buscando su voluntad. Eso es lo que hace la iglesia. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, hablando de ese poder que hablaba en el otro libro de Colosenses, que dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. En respecto a eso, en Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, ¿sí?
el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿sí? Dice, y la imagen misma de su sustancia. Fíjense que Dios, Cristo, es todo Dios y es todo hombre. Él es la imagen misma de su sustancia, el Señor Jesucristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por lo tanto, si leemos esto que está escrito acá, estamos leyendo la palabra de su poder, poder para perdonar todo pecado, para arrepentirnos de nuestros pecados, poder para llevarnos de las tinieblas a su luz admirable, también dice en otra parte, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias, Señor, por tanta misericordia, amado. Bueno, eso dice Hebreos, ¿no? Hebreos capítulo 1, versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de quién? De sí mismo. Él se dio a sí mismo en la cruz, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, volvemos entonces a Colosenses capítulo 1, versículo 11, donde dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Vamos a ir escudriñando, por ejemplo, qué significa longanimidad, ¿sí? Lo busqué en un diccionario bíblico. Longanimidad. Muchas veces hablamos de eso sin preguntarnos qué significa. Es una palabra antigua española, pero tiene un significado específico, ¿sí? Bueno, repito en el contexto en que estaba escrito, ¿no? Para poder tener más conocimiento de qué quiso decir Pablo en este versículo. Fortalecidos con todo, este es Colosenses capítulo 1, versículo 11. Presta atención, busca en tu Biblia. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. O sea, nosotros como creyentes somos fortalecidos en la congregación, en el cuerpo de Cristo, separados para glorificar el nombre de Dios. ¿Pero cómo? Con todo poder. Con todo poder. ¿Qué tipo de poder? Conforme a la potencia de ¿qué? De su gloria. Si tenemos una potencia, la potencia, estamos en Él, en Cristo. Todo fue hecho por Él y para Él. Nosotros también fuimos hechos por Él y para Él, ¿sí? Ya no somos nuestros. El que está en Cristo ya no vive para sí, sino para Cristo. Somos esclavos del Señor, ya, ¿sí? Comprados, somos siervos. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de que la potencia de su gloria. La gloria de Dios es el que es poderoso en nosotros. Él es el poderoso en nosotros, porque dejamos que Él reine en nuestra vida, en nuestro corazón, en la iglesia, que fuimos comprados por Él. Tenemos que tomar conciencia de que ya no somos nuestros, sino que somos de Él, para Él. Bueno, longanimidad es una palabra que estaba justamente en este versículo, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia, para tener paciencia y longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Presten atención. Longanimidad, 2 puntos. Del latín, longus, largo, animus, o sea, longo animus, alma, extensa. Es la estrecha relación entre la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. Eso es el sentido de la palabra longanimidad. Es la perseverancia y la constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. También otro sentido que también se refiere a la benignidad, a la clemencia y a la generosidad constante que tenemos que tener a pesar de que de las adversidades, de las pruebas, ¿no es cierto? Bueno, eso es la palabra longanimidad. Fíjese el poder que el Señor nos da con su Santo Espíritu, cómo nos hace poderosos, pero no por nuestro poder, no es con nuestras fuerzas, sino con
espíritu, amado Señor. Bueno, seguimos entonces con el versículo 12, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué hermosa ese versículo. Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué palabras tremendas, ¿no? La herencia de los santos en luz, en la luz verdadera, porque estamos en este mundo en tinieblas. Este mundo es oscuridad, aunque parezca que hubiese brillos. Sin embargo, todo es tinieblas, oscuridad y muerte, porque aquí reina el príncipe de este mundo que es Satán, ¿no? Todos los sistemas están totalmente muertos, corruptos en pecado, e inmundicia en pecado. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, haced pues morir, también dice, ¿no? Vamos terminando, vamos, no lo voy a hacer muy largo. Solo les pido oración por mi familia, por mi casa, por mis hermanos Martín, sus hijitos, por la prédica del Evangelio en el hospital, por su esposa, por Cuba para Cristo. Si quieren sumarse, tengo la página ahí el link donde pueden sumarse a oración por Cuba, Cristo 5 AM, avivamiento, que es los hermanos de Cuba, ¿sí? Y también otros hermanos de Posadas, Misiones, les pido oración por ellos, para nosotros, para el sembrador, para que podamos seguir perseverando y tomando en cuenta el conocimiento de Dios, de su voluntad, para que podamos conocer día por día, las 24 horas, las 7 días de la semana, las 24 horas, todos los minutos y todos los segundos de nuestra existencia, para adorarlo, para andar en santidad, en obediencia, en oración. Vamos conociendo todavía más profundamente a Dios por intermedio de su palabra, la palabra de su poder, el agua viva que bebemos todos los días porque tenemos la sed del Señor. También dice, Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso depende también de un poco de nosotros, más allá de que tenemos el poder de su Santo Espíritu. También de la parte nuestra de libre albedrío, por el amor a Dios, por el amor al conocimiento más pleno que tenemos que tener por intermedio de la santidad. Tenemos que poner parte de nuestra fuerza para poder hacer morir pues lo terrenal en vosotros, dice Pablo, se lo dice a los colosenses. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ser avaro, amar el dinero, es idolatría. Dedicar todo a Cristo, Él es todo en nosotros, Él nos compró para Él, todo es para Él y ya, nosotros somos de Él y para Él, ¿sí? Así que por eso todo lo que nosotros somos, nuestros pensamientos, nuestro corazón es para Él. Todo es para Él, nuestra vida y nuestra muerte. Así es de la iglesia verdadera, es así. La iglesia no es relativa, es absoluta. Date cuenta que la salvación es un tema absoluto. No hay nada del mundo que nosotros podemos amar y amar más que al Señor. Tenemos que amar porque todo el que no mira a Cristo, el que baja su mirada de Cristo, nosotros ponemos la mira en las cosas de arriba, ¿sí? No las de la tierra. No amamos al mundo. Bueno, también dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y también en versículo 8 dice, desde ahora pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Despojados del viejo hombre.
nacimos de nuevo en Cristo y tenemos que tomar esa conciencia de que tenemos que despojarnos del viejo hombre, que aún quedan resabios de este viejo hombre, porque nacimos de nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por intermedio del poder de su palabra, somos transformados diariamente hasta la plenitud de Cristo, hasta llegar a esa plenitud del conocimiento de su voluntad. Día por día buscamos su voluntad, aunque muchas veces este camino es contrario a nuestros deseos personales, ¿sí? Tenemos que buscar esta voluntad en la congregación, en forma individual, en nuestra familia. Así que tenemos que despojarnos de este viejo hombre, ¿sí? Nos despojamos del viejo hombre. Colosenses 3:1 dice, y revestidos del nuevo, despojados del viejo hombre, y tenemos que revestirnos de Cristo, revestirnos de andar conforme Él anduvo en esta tierra, conforme a su voluntad, conforme a sus mandamientos, ¿sí? Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos vamos renovando este conocimiento pleno conforme a la imagen del que nos creó. Él nos creó, somos nueva criatura. Desde que creímos en que Él murió y resucitó de los muertos, que Dios los levantó de los muertos y que fuimos perdonados porque inmerecidamente Él pagó nuestros pecados en la cruz. Él pagó todo lo que debíamos para poder entrar al cielo, para poder ser aptos, para poder hacer obras de vida eterna, porque todas nuestras obras eran muertas. Si éramos religiosos y adoramos a un Dios ídolo, a un Dios que no tiene el Espíritu Santo, porque hay muchas religiones en el mundo que dicen ser cristianas pero están muertas. Cristo es un Dios vivo y no lo adoramos por imágenes, no lo adoramos por estatuas. No hay ninguna estatua a que nos inclinamos, absolutamente a ninguna. No adoramos ningún tipo de rito, no hacemos obras de la carne, sino obras del Espíritu, que es conforme a lo que el Señor preparó para que anduviésemos en ellas. Perdón, se me mezclan las palabras. Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo hombre, cuál es conforme a la imagen del que lo creó. El nuevo hombre nuestro es conforme a la imagen del que nos creó. Dios nos creó por su Hijo. Él nos dio nueva vida en Cristo y toda nuestra vida está en Él. Cuando Él regrese habremos de resucitar y este nuevo cuerpo que habremos de recibir para que nosotros estemos en vida eterna en Él. Desde ya tenemos que pensar así, desde ya tenemos que matar al viejo hombre, a la vieja criatura despojada bajo la ira de Dios, pero Él nos libró, tenemos paz con Dios, como dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La salvación es por fe y no por obras. Bueno, hasta llegar al conocimiento pleno. Es un hermoso camino de conocimiento. Tenemos que ir conociendo a aquel que nos libró, que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Él es la luz verdadera, amigo. Él es el camino, no es un camino. Él es el camino, la verdad y la vida de toda criatura. Él nos creó, todo es por Él y para Él. Bueno, y vamos terminando. Le doy gracias a todos los presentes. Un me gusta y un comentario, por favor, en el video, que eso me ayuda para poder seguir predicando a no creyentes. A todos los que están, muchas gracias. Oración, por favor, por mi mamá, por mi hijo, Fer, por Martín, mi hermano, por todos mis hermanitos, por Mirna, por todos que están en España, por su hijita, por su marido, por favor, oración por ellos. Y también por Damián, mi compañero de trabajo, por Damiancito, por todo, por Lucio, por su mamá. Gracias por todo, si me olvido de alguno, perdón, por Beto, por todos mis hermanos y amigos en Cristo. Bueno, voy a ir terminando con... Nosotros somos casa de Dios. Somos la esposa, también dice
otra figura que representa a la iglesia, ¿no? Él nos compró con su sangre para que seamos esclavos de Dios, ¿sí? Somos siervos, somos esclavos de Dios, para que nosotros podamos glorificar su nombre, para adorarlo verdaderamente, porque Dios busca adoradores que en espíritu y en verdad. Creímos en Él, creímos en su palabra, creímos lo que Él escribió con su Santo Espíritu y está escrito en la Biblia. Por eso lo que está escrito y lo que es conforme a su voluntad buscamos el conocimiento pleno de Dios, ¿no? A través del conocimiento de su voluntad. Vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos, aunque sea contrario a nuestra propia deseos, a nuestra voluntad, que muchas veces nuestra voluntad tiene, lo hacemos con buena intención, pero no es lo que Dios tiene preparado para cada uno, ¿sí? Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Fíjese qué precioso lo que el Señor, el Todopoderoso de los cielos, hizo con sus hijos, ¿no? Con su casa, esta casa, la cual somos nosotros, la casa. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin de nuestra vida, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Tenemos esa esperanza de la resurrección, tenemos esa esperanza del juicio divino para que todo lo malo de este planeta desaparezca, ¿sí? Vos que sos perseguido, vos que estás padeciendo injusticia, sabés que todo tiene un fin, que esto no va a durar para siempre. Tú preparado para no negar su nombre, porque va a llegar un momento que el anticristo te va a hacer querer el anticristo va a querer hacerte que niegues el nombre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé cuándo va a ser, pero tenés que ser valiente cuando llegue el momento, porque no podés negar el nombre de aquel que te dio vida verdadera. Se viene el anticristo sobre este mundo y todos los que creen en Jesucristo habrán de tener que dar testimonio de que Cristo es el único Dios verdadero. Por eso prepárate a negarte a ti mismo, saber que tu vida está en Él, que ya no vivís para este mundo, que ya no somos de este mundo. Realmente es el conocimiento pleno de que Él es la vida verdadera y que Él habrá de cumplir todas sus promesas, y entre ellas, primero que nada, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro amado Señor, que pagó todos nuestros pecados en la cruz, y por intermedio de su muerte y su resurrección, de su sacrificio, el sacrificio de su Hijo, Él dio a su Hijo por nosotros, ¿sí? Él nos amó tanto al mundo que dio a su Hijo por nosotros, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, eterno. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por todos los creyentes que están oyendo la palabra. Que tú los salves por intermedio del arrepentimiento y perdón de pecados por tu nombre. Nos vemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Saludos, abrazos.